crees en la unidad de la Iglesia de Cristo, deseas equiparte y crecer en tu ministerio y liderazgo, buscas conectarte con otros pastores y ministros para edificarse unos a otros y quieres mantener firmes los valores bíblicos en la Florida, hazte miembro de nuestra asociación. Al hacerte miembro te conviertes en el principal sostén de todas las actividades e iniciativas que como asociación llevamos a cabo cada año. Además, nuestra nueva membresía tiene más beneficios que nunca para tu iglesia y ministerio, tales como ser parte de la comunidad de pastores y ministros más influyente y de mayor crecimiento en el sur de la Florida, asistir a las asambleas mensuales sin costo alguno, tarifas reducidas para determinados eventos y para una gran variedad de servicios de suma importancia para nuestras iglesias y ministerios, acceso a eventos exclusivos, credencial con foto que te acredita como miembro activo. Podrás solicitar consultoría gratis con los miembros de la junta directiva sobre cualquier tema o área de tu ministerio. Línea telefónica confidencial para pastores principales, donde atendemos problemas personales o delicados. Talleres, paneles y seminarios especializados con conferencistas y expertos nacionales e internacionales. Y muchos más beneficios que agregaremos cada día. Hazte parte de la Asociación de Ministros del Sur de la Florida hoy mismo y trabajemos unidos, defendiendo la verdad. En este momento debes poner tu celular en modo silencio o vibración y así disponerte a escuchar la palabra de Dios sin distracción. Gracias por acompañarnos. Buenos días, muchas bendiciones. ¿Cómo están? Bienvenidos a Jesus Worship Center y a la reunión mensual de la Asociación de Ministros y Pastores del Sur de la Florida. Yo soy la pastora Zaida López, la esposa de Frank López, el pastor de esta casa, y que espero que se sientan bien en casa, acogidos. Por favor, nos dejan saber en qué le podemos servir, ayudar. Estamos aquí para ustedes, todos los servidores que tenemos afuera en el lobby, y les doy la bienvenida. Bendecidos todos. Bienvenidos, es un honor tenerlos acá en esta mañana. Gracias por estar acá. Quiero reconocer a alguien que está con nosotros, que yo admiro mucho, respeto mucho. Tenemos que ser intencionales de celebrar a aquellos que levantan el nombre de Jesús, que no se acobardan de la palabra y que defienden los valores bíblicos. Y recientemente en la ciudad se pasó un voto que en el mes de octubre pues todas las escuelas de Dade County pues van a celebrar un mes entero celebrando lo que es la confusión de género, lo que es el pecado de homosexualismo, lo que es la frase esa de ser orgulloso de quien tú eres, que es un acto de rebelión al Dios que nos dice quiénes somos. Y la Junta Escolar votó 6 a favor, 1 en contra. Solo 1 votó en contra. Y es una mujer que ama a Dios y se plantó en su fe, en los valores bíblicos de la palabra, y ella está aquí. Ella se llama Cristi Fraga. Ponte de pie, Cristi. Cristi, gracias. Gracias por tu convicción. Gracias porque sabemos que estuviste bajo una presión inmensa. Sabemos que hubo persecución. Y gracias por plantarte en tu fe y por representar la iglesia dignamente. Te celebramos y te damos gracias. Y te pedimos, yo te pido, como pastor del Doral, por favor, corre para alcalde de nuestra ciudad. Alabado. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gracias por estar acá. ¿Cuántos están listos para la palabra? El pastor Motesi viajó el sábado en la noche. El pastor Motesi, yo le llamo pastor, pero es evangelista, pero para nosotros es nuestro pastor, a quien amamos y respetamos con todo nuestro corazón. Todos necesitamos tener a alguien en nuestras vidas que podamos honrarlo como nuestra autoridad. El principio de autoridad. El principio de autoridad lo activa uno, no lo activa la autoridad, lo activa el que está bajo la autoridad, lo activa, es de abajo para arriba, lo activa. Entonces, por ya 17 años llevamos trabajando con él. Yo lo amo con todo mi corazón, lo respeto con todo mi corazón. Y yo creo que Dios lo va a usar en esta mañana de una manera muy especial.
Yo le voy a pedir que usted abra su corazón, que se deje ministrar por el Espíritu de Dios. Una de las visiones principales de esta asociación de hace muchos años es precisamente poder edificar la vida del pastor, la vida del ministro, poder ser un instrumento donde nos confirme Dios, donde nos hable Dios, donde nos levante Dios, donde nos sane Dios. Y yo no tengo duda ninguna que esta mañana va a ser uno de esos días. Así que vamos a recibir con todo el amor del mundo al pastor evangelista Alberto Motesi. No me cabe la menor duda que los ojos de Dios hoy están sobre el sur de la Florida. Muchos consideran al Gran Miami capital de América Latina. He venido a declarar a Miami y el sur de la Florida capital del más grande avivamiento en el nombre de Jesús. Y el próximo avivamiento tendrá características muy particulares. No solo habrá una explosión mayor de crecimiento numérico de la iglesia, no solo veremos los sobrenaturales milagros, el próximo avivamiento provocará a la iglesia salir de su encerramiento y la iglesia va a invadir el mundo y lo va a sanar en el nombre de Jesús. La presencia de esta líder de la ciudad aquí esta mañana es algo simbólico. Ella es parte de los miles de hijos de la iglesia que van a moverse en las diferentes esferas como embajadores de Cristo y van a transformar las artes, la política, el gobierno, la jurisprudencia, la economía, la vida entera en el nombre de Jesús. Estamos por vivir los años más gloriosos de la historia. Yo cumplo en pocas semanas mis primeros 80 años, trabajo como alguien de 30, he predicado por más de 65 años, pero nunca jamás he tenido tanto hambre de avivamiento, tanta sed por la justicia de Dios sobre la tierra. Y estoy convencido que vienen los años más gloriosos. Es un gran honor estar aquí con ustedes. Un gran honor compartir un rato con pastores. Es un alto privilegio. Ustedes representan a Jesús aquí en el sur de la Florida y en el mundo entero. Y necesitamos, como nunca antes, imitar a Jesús. Hemos pasado por el fuego del COVID-19. Algunos han sido consumidos. Los que hemos permanecido, que continuemos la nueva etapa más santos, más entregados, más ungidos, más humildes. La autoridad más grande se desata a través de la humildad, la entrega y el servicio. Gracias a la alianza de ministros, gracias a los pastores de la casa, diamantes del reino de Dios. Gracias por su amistad. Creo que
probablemente son una de las mejores alianzas ministeriales. En la mayoría de ciudades del mundo, los pastores actúan muy separados. Bíblicamente hablando, es imposible vivir aislados de los demás. No se nos recomienda, se nos demanda que actuemos en unidad. Muy bien, ¿están listos para la palabra? Los que están listos, levanten una mano. Quiero que repitan fuerte, que se escuche por lo menos hasta Tampa, bien fuerte. Ahora recibo la palabra, creo la palabra, viviré la palabra. Esta mañana, Señor, soy como una esponja, anhelo llenarme de ti. Espíritu Santo, palabra del Dios viviente, satúrame en esta mañana y abre mi mente, que pueda entender la mente de Cristo. Recibo la palabra, viviré la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a un pasaje sumamente conocido. Lo has predicado en muchas oportunidades. Marcos capítulo 4, un relato tan vívido, tan simbólico. Comienzo en el verso 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. La hora 25 es el título de una de las novelas más estremecedoras de su época. Fue el libro que logró captar y expresar el quebranto de millones de seres humanos. Por sobre todos los personajes, hay dos que se destacan en la novela: Morris el campesino y Traián Coruga el intelectual. En uno de sus expresivos pasajes están registradas las siguientes palabras de Coruga: vivo en una hora demasiado tardía para vivir, una hora demasiado tardía para morir, una hora demasiado tardía para todo.
he aquí la expresión de millones de seres humanos, no solo en zonas de guerra, sino aún hoy aquí a nuestro alrededor. La semana pasada abracé a los padres de la muchacha que a los 16 años, hace un mes atrás, se colgó, se ahorcó en el cuarto de su casa. ¿Por qué? Mi esposa hace pocos días ministró a la mamá de una muchacha de 15 años. Cuando la madre entró al cuarto de la hija, delante de los ojos de la madre, la muchachita se desgarró un tiro en la cabeza. ¿Por qué? Hay en el pasaje leído varios elementos sobresalientes. El primero me llama tanto la atención. En el verso 35 es la orden del Señor: pasemos al otro lado. Pasemos al otro lado. El segundo elemento muy llamativo, el verso 37. La barca envuelta en una tormenta, parecida a la situación a la que muchísimos han experimentado durante el COVID-19. Tormentas de confusión, tormentas de pérdidas, tormentas de ansiedades, tormentas de depresión. Y luego, entrando al capítulo 5, el tercer elemento, el endemoniado gadareno que estaba esperando al otro lado de las aguas. Yo tengo una convicción, queridos pastores, luego del COVID-19, luego de ver, por ejemplo, en América Latina, sin incluir Brasil, hemos visto la partida de por lo menos 10,000 pastores por causa del COVID-19. Cuando miramos alrededor, un 40% de pastores en el mundo se han desanimado. Muchísimos han abandonado el ministerio frente a la situación, frente al momento desafiante. Tengo una convicción profunda. El Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, nos está diciendo a nosotros: pasen al otro lado. Transiten a través de la tormenta. Al otro lado está el demoniado gadareno esperándoles. No pierdan el tiempo. Son jueces corruptos. Son gobernantes prepotentes. Son espíritus de materialismo, de brujería, de hechicería, de drogas, de alcohol, de violencia, de corrupción, de adulterio, de injusticia social y 1000 legiones más. Y la iglesia está en medio. La iglesia está entre la orden del Señor y la necesidad del mundo. Entre el mandato del Señor, el anhelo del Señor, quien nos ha llamado al ministerio, y la necesidad del mundo. Igual que los discípulos, la iglesia está en medio de algunas tormentas. La primera tormenta que quiero señalar en esta mañana es la tormenta de extremismos teológicos. En los últimos 30 años hemos contemplado el escenario de la aparición de muchísimas teologías y énfasis particulares. ¿Qué necesidad tenemos, queridos pastores, de volver a los grandes fundamentos de la fe bíblica? Con todo respeto, creo que tenemos en el púlpito
demasiado pensamiento positivo. Está incluido en el Evangelio, pero no es lo central del Evangelio. Con todo respeto, tenemos en el púlpito mucha psicología y la psicología está incluida en el fluir del ministerio, pero no es lo central del Evangelio. Hemos estado predicando demasiada verdad periférica. Sí, es verdad, pero no es verdad central. ¿Qué es lo que dice Pablo cuando escribe a los Corintios? Vuelve a escuchar esta palabra que ya la has oído. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Cuáles son las verdades centrales? ¿Cuáles son las verdades capitales de la fe bíblica? Por ejemplo, la gravedad del pecado, la condenación eterna, la inmensa, inescrutable gracia de Dios, la total, absoluta eficacia de la obra del Calvario, el poder absoluto de la sangre de Cristo, el poder de la resurrección, la segunda venida, los frutos del Espíritu, los medios de gracia para vivir la vida cristiana. Por favor, pastores, prediquemos la palabra. Volvamos a la cruz del Calvario. Me abrazo de la cruz, abrázate de la cruz. No es tu elocuencia, no es tu talento, muchísimo menos el nombre de tu denominación o concilio. No es tu personalidad. Que te escondas detrás del Señor y que tomes la palabra, predica la palabra, llena de misericordia, ungida por el Espíritu Santo. Es una bomba termonuclear del reino de los cielos que produce avivamiento. Alabado el nombre del Señor. ¿Cuánto hace que no escucho predicaciones sobre la cruz? Siempre recuerdo al padre de los evangelistas contemporáneos, Billy Graham. Contó una vez que fue una de esas noches cuando salen mal las cosas en una cruzada. El grupo coral se equivocó, sus papeles se volaron del púlpito, había movimiento en la multitud y él, no recuerdo de qué estaba predicando, sintió de pronto la voz de Dios: levanta la cruz y a Cristo crucificado. Cambió el rumbo y testificaba después: fue la noche más gloriosa de esa semana. No tengas temor de predicar el ABC del Evangelio. No es teología profunda. La gente necesita el poder absoluto de lo que Cristo hizo en la cruz. También estamos como iglesia en medio de una tormenta de malos testimonios.
y hablo con temor y temblor. El primer pecador, me considero, no estoy juzgando a nadie. Filipenses dice que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Alguien dijo que esta palabra sinceros quiere decir probados por la luz del sol. En el original griego aquí hay una figura no traducida, no explícita, que dice en cuanto a este capítulo que un día estaremos desnudos, parados sobre una colina, rodeados de millones de seres humanos que nos estarán mirando y penetrados por la luz del sol. En otras palabras, no habrá nada, absolutamente nada, que permanezca en oculto. Integridad significa que hay similitud entre la vida interna y la vida externa. Integridad significa no ser perfecto, pero significa la intención de vivir con transparencia delante de Dios y de los hombres. Por favor, seamos íntegros. Seamos íntegros, por ejemplo, en asuntos financieros. Hay algunos predicadores que tienen la yema de los dedos pegajosos. Se le pegan los billetes. Separa absolutamente tus finanzas personales de las finanzas del ministerio. Sé sabio. En nuestro ministerio no firmo cheques. Si yo firmo un cheque de la cuenta de Alberto Motesi Evangelistic Association, el banco lo rebota. No tengo nada que ver con finanzas. Es testigo el pastor Frank, miembro de nuestra junta de directores. Sé sabio. Deja que otros administren. No toques ni un centavo que no te pertenezca. Sé santo en la administración del dinero. Tengamos cuidado en nuestra vida sexual. Hasta los más viejitos. Tengamos mucho cuidado en nuestra relación con el sexo opuesto. Guarda la santidad como un tesoro precioso. La Asamblea de Dios hace años hizo un estudio en inglés sobre 200 líderes de todo el cuerpo de Cristo. No eran pastores promedio, eran líderes muy reconocidos que fallaron en la última etapa de la carrera. Muchachos, no le fallemos al Señor. Y muchachas tampoco. Guardemos nuestra vida con la ayuda de Dios. Seamos honestos en la publicidad y testimonios de nuestro ministerio. No exageren, no traten de ayudar a Dios. Él es el que hace la obra. El Espíritu Santo es el que regenera, santifica, edifica. Nosotros somos simplemente sus heraldos. Déjame decirlo bíblicamente. Lo de heraldo suena tan lindo, tan elegante. De acuerdo a Pablo, nosotros somos sus esclavos. Nada más. Nada más. Nada más. La tercera cosa, la iglesia todavía sufre la tormenta de divisiones. Y este es un gran pecado. Un teólogo expresa
evangelización sin unidad es un disparate teológico. El evangelio es proclamado para que los hombres lleguen a la unidad con Dios y entre ellos mismos. La Biblia nos enseña que aunque somos muchos miembros, somos un solo cuerpo. Es Dios quien ha creado la diversidad y nadie ni ninguna congregación puede rehusar comunión con otros alegando autosuficiencia y mucho menos sintiéndose muy especiales. Ningún miembro puede decirle al otro: no tengo necesidad de ti bajo ninguna circunstancia. La unidad de la iglesia, y alabo a Dios por lo que el presidente de la Alianza Ministerial ha dicho esta mañana, la unidad de la iglesia no es optativa, bíblicamente es inescapable. Alabado el nombre del Señor. Hay otra tormenta un poco preocupante. En los últimos 20, 30 años, la iglesia de habla hispana en América Latina, acá en Estados Unidos, ha crecido muchísimo, ha recibido mucho respeto, muchísima atención de otros grupos étnicos. En la mayoría de las denominaciones es el sector hispano el único que sigue creciendo. En América Latina, gobernantes se acercan a los predicadores del evangelio, y esto ha provocado como un sentido de triunfalismo, y comenzó a desarrollarse un ambiente de grandes personalidades, de imperios religiosos con mucha fuerza, con mucho autoritarismo, con mucho control de la gente, y de pronto algunos olvidaron que solamente somos siervos de Dios. Nada más. Cuidado, compañeros de ministerio. Cuidado. La autoridad de la que hablaba Pastor Frank no es la autoridad del carisma, no es la autoridad del grito, no es la autoridad del dominio, no es la autoridad del control. Esas son cosas del demonio. La autoridad en el verdadero ministerio viene por la entrega, la humildad, el sacrificio. Hay otra tormenta: la insignificante influencia política y social de la iglesia. Hoy viven en el mundo más cristianos que la suma total de los que vivieron a través de toda la historia del cristianismo. Me pregunto, ¿dónde está la influencia que tuvieron Pablo, Calvino, Patricio y muchos más? Tenemos la iglesia más numérica en la historia del mundo, pero paralelamente la de menor influencia en la historia del mundo. El siglo XX fue la época del crecimiento numérico más grande en la historia del cristianismo, pero también fue la época más sangrienta en la historia de la humanidad. Vimos las dos primeras guerras mundiales, el Holocausto, el surgimiento del comunismo y el fascismo, el reinado de regímenes totalitarios que volvieron a los hijos contra los padres en nombre de la revolución cultural, los campos de exterminio del sureste de Asia, el intento de genocidio en los Balcanes y en Ruanda,
el nacimiento del extremismo islámico son solamente unos pocos ejemplos del escaso progreso de la humanidad y la poca influencia de la iglesia. En el siglo XX murieron cristianos como mártires el doble de los que habían muerto en los primeros 1900 años. En 100 años murieron como mártires cristianos el doble de cristianos de los que habían muerto como mártires en los anteriores 1900 años. Algo tiene que suceder y va a suceder. Algo tiene que cambiar y va a cambiar. Algo vamos a experimentar que nos obligará a hacer lo que Dios quiere que hagamos. Pasemos al otro lado. Salgamos del status quo. Acabemos con el tradicionalismo. Se los dice un joven con algunos pocos años más que ustedes. Aquí hay algunos viejitos como yo. Si no se ponen al día, será el suicidio de su ministerio. Tienen que entender este momento. Los jóvenes son más flexibles. Creo que vamos caminando al momento más grande de avivamiento previo a la segunda venida de nuestro amado Salvador. Hay varias cosas que quiero compartirles. Mi vuelo sale como a las 5, así que hasta 4:30 puedo predicar. Sonría, presidente, que Dios lo ama. Lo primero que quiero decir en esta mañana, con temor y temblor, la iglesia tiene que despertar. Tiene que despertar. En el libro de Jonás leemos: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Proverbios dice: el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Otra traducción dice: es hijo que afrenta. El dormilón afrenta la causa del evangelio. En Marcos dice: vino y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? Este pasaje demuestra la tragedia de cristianos que duermen. Duermen cuando hay tormenta en el mundo. Duermen cuando es tiempo de la siega y si no cosechamos a tiempo se pierde la cosecha. Duermen cuando Cristo ordenó que velemos. Hay muchos cristianos ocupados en cosas legítimas, pero espiritualmente están dormidos. Están ocupados en la mecánica de la iglesia. Perdieron de vista la vitalidad de la iglesia, la misión de la iglesia. Una iglesia puede estar llena de actividad sin poseer vitalidad. Una iglesia puede estar completamente organizada sin estar realmente vitalizada. Por eso la palabra dice: despiértate, despiértate, vístete de fortaleza, oh Sión. La iglesia tiene que arrepentirse. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos. ¿Cómo, Señor? Sí, no las prostitutas, no los narcotraficantes, mi pueblo. Entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Esta expresión, sanaré la tierra, es mucho más que bendeciré su ministerio, multiplicaré su congregación.
Sanaré la tierra incluye la totalidad de la vida humana. Cuando la iglesia se humilla, Dios sana la economía, Dios sana la política, Dios sana la jurisprudencia, Dios sana las artes. El papel vital de la iglesia está en arrepentirnos para desatar la prosperidad de Jehová. Alabado sea su nombre. Este es el mensaje a la iglesia de Éfeso, una iglesia que era conocida por su ortodoxia, pero había abandonado el primer amor. Si las llamas del amor no arden en el candelabro, Dios la va a remover. La iglesia de Pérgamo estaba llena de mundanalidad. Podía gloriarse de sus mártires, pero Dios no toleró su mundanalidad, y el mensaje a ella es: arrepiéntete o vendré a ti. Luego tenemos a la de Tiatira con sus buenas obras, pero Dios no pudo tolerar su fornicación. La de la Odisea, parecida a muchas de este tiempo, culpable del pecado de la tibieza, ni fría ni caliente. El mensaje a ella es: arrepiéntete. Si hay arrepentimiento, vendrá avivamiento. Si hay genuino arrepentimiento, vendrá sanidad a la tierra en el nombre de Jesús. Por eso yo nunca quise predicar. Por eso todavía medio me asusta predicar. Porque la responsabilidad es gigantesca. Como actuemos nosotros, así actuarán las ovejas. Si ven al frente a alguien soberbio, que se cree la mamá de Tarzán o la última Coca-Cola en el desierto, las ovejas serán parecidas a él o a ella. Pero si ven a un hombre, a una mujer quebrantado, abrazado a la cruz del Calvario, se van a dedicar, se van a entregar, van a servir, van a amar, van a dar honra al nombre del Señor. Otra necesidad: la iglesia debe sufrir dolores como de parto por las almas perdidas. En el capítulo, creo 66 de Isaías, hay una parte de un versículo que expresa lo siguiente: pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Este verso me hace pensar en lo que hemos experimentado durante el COVID-19, un proceso de cambio, de transformación, diría yo, de embarazo sobrenatural. El tiempo del embarazo no es todo confortable. Hay cambios físicos, hay transformaciones emocionales. La embarazada afecta a todos los que la rodean. Pero qué alegría cuando viene el momento del parto. Estamos a punto del parto de millones de nuevas vidas para el reino del Señor. No importa lo que hemos experimentado: pérdida económica, pérdida de amigos, pérdida de familiares. Hemos estado como en un embarazo, pero nos está preparando el Señor para dar a luz, para provocar una nueva familia, para criar nuevos hijos. Que seas embarazado con el Espíritu Santo en esta mañana y salgas a buscar a los perdidos. En el nombre de Jesús. Anticipo los años mejores.
He tenido años muy buenos. Hemos visto naciones sacudidas. Continuamos viendo su gracia, pero no compara con lo que vamos a mirar. Solamente si nos enfocamos correctamente. Dios que te llamó desde el vientre de tu madre cumplirá cada palabra que dejó en la Biblia, la cumplirá para ti. Serás llamada madre de multitudes. Serás reconocido como padre de multitudes. Gobernantes vendrán a consultar contigo y a pedir dirección. Tus próximos años serán gloriosos. Si actúas correctamente, los hijos de tu iglesia, los hijos de tu casa, gobernarán naciones. Creo que mi generación es culpable. Hemos promovido a la iglesia como grandes auditorios y reuniones hermosas, pero eso no es lo central en el plan de Dios. Son cosas funcionales, son buenas. Pero cuando Él concibe la iglesia, la sueña como un movimiento. Digan conmigo, movimiento. No es un club religioso de gente santa esperando irse al reino de los cielos. Es un grupo que representa el carácter de Dios. Somos embajadores en nombre de Cristo y Él planea la iglesia como un movimiento, penetrando la sociedad secular, saturándola con su carácter, sus principios, su santidad. Alabado el nombre del Señor. Vienen pronto días cuando veremos apóstoles en el mundo de la ciencia, de la justicia, del gobierno. No los que se llaman a sí mismos apóstoles, sino los que la sociedad reconoce como embajadores del reino. Y cada esfera los recibe para ser sanada en el nombre de Jesús. No le fallemos al Señor, muchachos. No le fallemos al Señor. Hasta el último aliento. Anoche no pude dormir. Predico siempre a pastores. A veces 3, 4 veces virtualmente. Lo he hecho 3, 4 veces por semana. Alianzas pastorales. Le dije, Señor, porque estoy poco inquieto con la reunión de mañana en la mañana. El Espíritu Santo me dijo, es que vas a ver los rostros de los que van a producir una revolución espiritual. Sobre esas mujeres y hombres voy a derramar un ungimiento de lo alto que nadie ha conocido todavía. El que le entregué a los grandes reformadores de hace 500 años. Se van a levantar en esta ciudad otros Calvino, otros Kuyper, embajadores del reino que no solo predicaron en el púlpito de la iglesia, sino fueron a los parlamentos, llenaron las cortes de justicia, determinaron el currículum en las universidades y provocaron que una Europa pobre, rural, miserable se convirtiera en un continente de prosperidad, de elegancia, de belleza y de cultura. Lo hizo el reino de Dios. Lo hicieron embajadores en nombre de Cristo. Es nuestro tiempo. Vamos a vivir el evangelio. No solo hablar el evangelio. No solo hablar del reino de los cielos, sino vamos a traer el reino aquí sobre la tierra. Que venga tu reino. Que como en el cielo se hace tu voluntad, aquí también se haga sobre la tierra. Compartía al pastor
de un reformador. White Spoon. Se me lengua la traba cuando digo su nombre. Vino como inmigrante, como usted, como yo, inmigrante. Se convirtió en el presidente de Princeton College, una de las instituciones educativas más importantes. Formó entre sus estudiantes a uno que fue presidente de este país, a otro que fue vicepresidente, a 29 senadores de esta nación, a más de 30 representantes, lo que en América Latina llamamos diputados. 6 jueces fueron sus discípulos, 3 llegaron a ser miembros de la Corte Suprema de Justicia. A eso yo lo llamo tener influencia. Ese es el tipo de ministerio que va a levantar el nombre de Cristo en los próximos años. No será el ministerio escondido entre 4 paredes. Se tiene que terminar el complejo de minoría. Con autoridad saldremos al mundo y le daremos a Satanás una buena patada en el nombre de Jesús. Este mundo no le pertenece al infierno. Este mundo le pertenece a la iglesia redimida por la sangre del Cordero. Usted y yo somos responsables de tomar esa autoridad y vivirla y llevarla adelante en el nombre de Jesús. Tengo que terminar. Cuando un evangelista dice voy a terminar, no le crean mucho. Yo antes usaba un caramelo para calcular, no usaba reloj, tenía un caramelo para calcular el tiempo. Yo sabía que cuando se acababa el caramelo, 30 minutos tenía que terminar el mensaje. Pero hace poco tuve un problema tremendo en una iglesia, prediqué como 4 horas. Me di cuenta que me había puesto un botón en la boca. Anoche encontré una carta que quiero dedicársela a usted. Fue la última carta que escribió John Wesley. Si usted no sabe quién es John Wesley, por favor vaya a la historia. Uno de los más grandes avivadores. Fundador del metodismo, de aquel metodismo de fuego, de autoridad. 3 días antes de morir, John Wesley le escribe una carta a William Wilberforce, uno de mis héroes, muchacho que se convirtió en el parlamentario más joven en el Parlamento británico, y su misión fue trabajar para abolir la miserable esclavitud. Le tomó 40 años. Varias veces quisieron matarlo, varias veces quiso abandonar la lucha. Y John Wesley, 3 días antes de morir, escribe la última carta que él escribe, dirigida a William Wilberforce. Y yo se la quiero dedicar a usted en esta mañana. Wesley dice lo siguiente: a menos que Dios le haya levantado para esto, usted se agotará por la oposición de hombres y demonios. Pero si Dios está con usted, ¿quién podrá estar contra usted? ¿Son todos los hombres, se pregunta Wesley, más fuertes que Dios? No se canse de hacer el bien. Continúe en el nombre de Dios y en el poder de su fuerza hasta que la esclavitud
sea desvanecida para siempre. Que el que lo ha guiado desde su juventud continúe fortaleciéndole en esto y en todas las cosas. Es la oración de John Wesley, febrero 24, 1791. Parafraseando a Wesley, le quiero repetir: no aflojemos, por favor. No importa quién venga en nuestra contra. No le fallemos a Dios. Pasamos por dificultades, todos. Algunas tormentas muy difíciles, todos. Pérdidas horribles, muchísimos. Pero usted está aquí porque Dios le llamó. Dios le estableció y no hay tormenta que le va a detener, ni demonio que lo va a parar. Atrévase a cruzar al otro lado. Los endemoniados gadarenos lo están esperando. Vaya a libertarlos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, te adoramos. We love you, Jesus.